Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Es Él. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13 y vamos a leer los primeros 7 versículos de Romanos. Esta mañana muchas personas están ejerciendo su voto para elegir a los nuevos gobiernos de este país. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de los gobiernos? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Qué postura debe tener la iglesia referente al gobierno? El apóstol Pablo escribe sobre este tema en el capítulo 13 de Romanos, y en los primeros 7 versículos nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Diga conmigo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. Tome su lugar, amada iglesia. Esta pregunta es muy común entre la iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre los gobernantes? Hay varias posturas. Una de las más radicales es que la iglesia no debe participar, prestar atención a la política. Y la otra postura que la Biblia enseña, y lo acabamos de leer, que es una postura de reconocimiento sobre quienes nos gobiernan, en un sentido estricto puesto. Lo que está diciendo la Biblia es de que, aunque no es un tratado, la Biblia no es un tratado político, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros tenemos que considerar los gobiernos y la política como algo que Dios ha autorizado y que permite. Así que somos apolíticos, somos apartidistas, pero ahí está, y Dios es el que pone y el que quita. Entonces la escritura tal vez no es un tratado político, pero sí contiene principios importantes acerca de los aspectos políticos. Definitivamente la iglesia debe prestar atención a quienes nos gobiernan. La iglesia debe emitir su voto democrático. La iglesia debe orar por los gobiernos. La iglesia debe estar siempre observando a todos los gobernantes, porque así lo dice la palabra. Los gobernantes fueron puestos por Dios. Por lo tanto, dice: ¿quién se opone a ellos? Resiste a Dios. Amados hermanos,
a veces no comprendemos lo que significa gobernar simplemente porque la definición semántica no nos queda muy clara. Gobernar es dirigir, gobernar es administrar. Gobernar se refiere a quien está al frente de una institución, quien está al frente de una empresa, quien está al frente de un país. Así que gobernar es dirigir. En el concepto náutico se dice que gobernar es el que dirige el timón. Y con un timón, un barco, una nave tan grande, tan pesada, puede ser dominada y llevarla al destino que se requiere con un simple timón. Así que podríamos decir entonces que gobernar es la gran responsabilidad de conducir los destinos políticos, administrativos, financieros de una nación, de un pueblo, de una iglesia, de tu casa, de tu familia o de tu empresa. En el sentido estricto espiritual podríamos decir también que los gobiernos son importantes porque establecidos por Dios están. El contrario o lo contrario a gobernar es la ingobernabilidad. Y cuando no hay gobernabilidad, entonces el pueblo se desenfrena, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo piensa que lo que está haciendo es correcto, aunque no lo sea, porque no hay gobierno, no hay quien lleve el timón, no hay quien ponga orden, no hay quien mande. Entonces la iglesia debe comprender esto, porque lo primero que Dios nos pide en su palabra es que sepamos que la iglesia tiene que gobernarse. ¿Se puede usted imaginar una iglesia sin gobierno, sin autoridad? Una iglesia que hace lo que quiere o haga lo que quiere. Por eso es que uno de los consejos que el apóstol Pablo le da al joven pastor Timoteo, que estaba de pastor en una iglesia llamada Éfeso, lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta que le envía en el capítulo 3 versículo 4 y 5, le dice: Timoteo, a todo aquel que quiera gobernar la iglesia, a todo aquel que quiera administrar la iglesia, a todo aquel que quiera o pretenda dirigir la iglesia, que gobierne, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4, que gobierne bien su casa. En otras palabras, si no sabes gobernar tu casa, dice Pablo a Timoteo, si no tienes a tus hijos bajo sujeción, si no tienes a tu familia bajo sujeción, entonces no sabrás gobernar tampoco la iglesia de Dios. Habla de gobierno, habla que la iglesia necesita un orden, un gobierno, una autoridad. Habla de que la iglesia debe comprender estos principios. Se gobierna la iglesia, se gobierna tu casa. Imagínate que tu casa nadie la gobierna, que tus hijos llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren. Imagínate que tu casa no tuviera ningún tipo de gobierno, todo el mundo hiciera lo que quisiera, habría un gran desorden. Se gobierna también la lengua. El apóstol Santiago explica en el capítulo 3 de Santiago y dice, afirmando de manera categórica, que el hombre que es capaz de gobernar su lengua podría gobernar también todo su cuerpo. Santiago en esta tesis dice que la lengua es capaz de incendiar un bosque. Dice Santiago, porque si todos ofendemos muchas veces, diga un amén quien nunca ha ofendido. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto, capaz también de refrendar todo su cuerpo. Porque he aquí nosotros, dice, ponemos freno a nuestra boca, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que aunque son grandes y son llevadas de vientos impetuosos, son gobernadas con un pequeño timón, por quien la gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, se gobierna también la lengua. Algunos no la gobiernan, hablan de más,
dicen cosas de más, no se pueden contener y dicen: ay, mi pecho no es bodega, lo voy a decir. Sí, hay quienes actúan así. Hay quienes actúan así porque no pueden gobernarse. Les pica la boca, la lengua por ir a contar el chisme. Pero ese no es el tema de hoy, no se me espante. También Dios pone gobiernos. En el capítulo 2, versículo 21 de Daniel dice que Él es el que pone y Él es el que quita reyes. Él es el que da la sabiduría a los sabios y le da la ciencia a los hombres, la inteligencia a los entendidos. Así que todo lo resume el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos, diciéndonos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puestas por Dios. Así que la Biblia sí nos enseña sobre gobiernos, nos enseña sobre cómo debe ser la conducta y las normas, tanto de quienes gobiernan como de los gobernados. Y en base a eso, los gobernados tenemos que sujetarnos a quienes nos gobiernan. Los hijos son gobernados por sus padres. La Biblia enseña en Efesios capítulo 6 versículo 1: hijos, estad sujetos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y hay hijos que dicen: papá, con mi vida no te metas. Hay quienes dicen: ¿sabes qué? Ya estoy grande como para que me digas qué tengo que hacer. Hay quienes dicen: ¿sabe qué, papá? Usted ya está pasado de moda. Usted no comprende lo que está sucediendo ahora, así que usted no se meta en lo que no sabe. Cuando la Biblia enseña que vuestros padres son su autoridad, que gobiernan tu casa. Un consejo que te puedo dar rápido, porque tampoco quiero incomodar a los jóvenes de hoy, es que si usted aún vive en el techo de sus padres, si aún usted todavía es de una u otra manera sostenido económicamente por sus padres, sujétese a ellos. No pretenda vivir en casa de sus padres queriendo hacer lo que quiere, porque entonces usted es una persona ingobernable. Digan amén los jóvenes, por favor. Pero también la Biblia dice acerca de las esposas. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2: mujeres, esposas, estén sujetas a vuestros propios maridos. Ya empezó lo complicado. ¿Cómo me voy a sujetar yo a este hombre si este hombre es terrible? ¿Cómo me voy a sujetar a este varón que ni merece que yo le haga caso, verdad? No merece que yo me sujete. Pero la Biblia dice: usted, amada hermana que conoce del Señor, sujétese, porque a través de eso, si él no es creyente, él puede creer en la palabra. Si él no es temeroso de Dios, él va a mirar en ti el testimonio y va a decir: oh, esta mujer es una mujer sabia. Va a tener usted una conducta de una mujer y una esposa cristiana. Y ante los ojos de la sociedad, dice en el versículo 2, va a ser usted considerada una mujer de una conducta respetuosa. Ahora imagínese una esposa que no le hace caso al esposo y que regularmente está evidenciando al esposo en público, que no le hace caso cuando el marido dice: vamos a hacer esto. Ella dice: yo no estoy de acuerdo. Allá tú ve tú, yo no. Son tus planes, no los míos. No te metas en lo que yo hago. Esa es una persona que está infringiendo una ley de Dios. Ahorita vamos a entrar al tema principal, pero es una persona que es ingobernable. Y no me refiero a la serie de Netflix que se llama La Ingobernable, ¿verdad? No, me refiero a que una mujer cristiana debe siempre considerar que esto es un principio de gobierno bíblico. Se gobiernan entonces a los hijos, se gobiernan la familia, se gobiernan las casas, los municipios, los estados, los países. ¿Cuál es entonces el problema del gobierno? Que hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos. Siempre va a haber quien haga las cosas bien y quien haga las cosas mal. Pero al final de cuentas, quienes al frente están, quienes puestos por Dios están, allí
un día le van a rendir cuentas a Dios. En el capítulo 5 de 1 Pedro, por ejemplo, refiriéndose a la iglesia y a los pastores, dice que un día el príncipe de los pastores nos va a llamar a nosotros, los pastores, a los que fuimos puestos como autoridad para gobernar la iglesia del Señor, y nos va a llamar y nos va a decir: a ver, ¿qué hiciste con la iglesia Unidad Cristiana? ¿Qué hiciste con esas personas? Y dice que algunos pastores van a ser galardonados por el príncipe de los pastores, pero otros, porque todos vamos a rendir cuentas, otros van a ser tal vez reprobados. Todo gobernante que tome en cuenta a Dios siempre recibirá la dirección y el respaldo del Altísimo. Todo hombre, cabeza de hogar, cabeza de familia, todo esposo que quiere que su familia, que su matrimonio, que sus hijos vayan por el buen camino, va a permitir que Dios, que el Altísimo le dirija. Quien no quiere que Dios se meta en su gobierno, el hombre que dice: no quiero que Dios se meta en mi vida, no quiero que Dios diga qué hacer en mi casa, porque aquí en mi casa mando yo, entonces Dios no se va a meter. Y cuando no permitimos que Dios se involucre en nuestros gobiernos, entonces no hay dirección del Altísimo. Y la Biblia enseña entonces que es cuando los gobiernos se corrompen y el pueblo sufre. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos: en el reino del norte y en el reino del sur. Recuerden que era un solo pueblo, el pueblo de Israel, pero hubo una división. En el reino del norte 10 tribus se dividieron y formaron un nuevo reino, que fue el reino del norte. Fueron 9 dinastías que conformaron 20 reyes. El reino del norte, la mayoría de estos reyes murieron asesinados. Dice la palabra que hubieron reyes jóvenes, que hubieron reyes viejos, ancianos. Algunos duraron años y hubo uno que duró un par de horas y lo mataron. 20 reyes. En el reino del sur, que se conformó por las otras 2 tribus, recuerden que habían 12 tribus. En el reino del sur hubieron 19 reyes. En total Israel tuvo 39 reyes. ¿Por qué quiero explicar esta parte? Porque el común denominador de estos 39 reyes, fuera del norte o del sur, si fuera los 19 reyes del sur o los 20 reyes del norte, el común denominador era hacer o no lo recto delante de Jehová. Todo aquel rey que gobernaba a su manera, que en total de los 39 fueron 31 que hicieron lo que quisieron, todos esos reyes que no involucraron el consejo de Dios, que no escucharon la voz de los profetas, se distinguieron por ser reinos o reyes tiranos y que conducieron al pueblo a la escasez. Y de esos 39, solo 8 escucharon el consejo de Dios. Uno de ellos, y muy distinguido, fue el rey Salomón. No quiero ser extenso en eso porque todavía no estoy predicando, estoy en la introducción. Salomón, cuando fue nombrado el nuevo rey de Israel, dice que oró en su recámara a Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, Salomón ora a Dios y le dice: Señor, mi Dios, dame sabiduría, dame ciencia, dame capacidad para poder gobernar este pueblo. Entonces Salomón comprendía que sin el consejo de Dios, sin la sabiduría de Dios, iba a ser difícil. Quiero que sepas que sin la sabiduría de Dios, amado hermano, usted no va a poder gobernar bien su casa. Sin la sabiduría de Dios, usted no va a poder gobernar bien su empresa. Sin la sabiduría de Dios, usted no va a poder dirigir ni gobernar bien su matrimonio. Sin la sabiduría de Dios, yo no podría gobernar ni dirigir esta iglesia, porque todo el que involucra el consejo de Dios es para bendición del pueblo, de su casa, de su familia, de sus hijos, de la iglesia, del país, de este municipio o del estado. Ahora sácalo y vienen los problemas.
Qué bonito es cuando las autoridades entonces escuchan y obedecen el consejo de Dios. Pero históricamente el hombre no se deja gobernar. Históricamente el hombre ha intentado autogobernarse y por eso creó sistemas de gobierno. No se me desconecte. Cuando tú no te quieres dejar gobernar, inventas algo nuevo, inventas una excusa. Entonces el hombre creó sistemas de gobierno, algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos fallidos. El hombre inventó un sistema de gobierno llamado comunismo. También otro llamado monarquía, otro llamado dictadura, otro llamado presidencialismo, otro llamado parlamentarismo y hoy el más común y el que tenemos en este país, el sistema de gobierno democrático. No te voy a explicar todo eso, pero déjame más o menos darte un poquito de luz. Inclusive se cree que al final de cuentas todos los gobiernos terminan siendo gobiernos oligárquicos, es decir, gobiernan solo unos cuantos. Entonces no te sorprendas cuando veas en las boletas de las elecciones los mismos nombres. ¿Por qué no te debe sorprender? Dice, ¿otra vez ese? ¿Y por qué no hay nuevos? ¿Por qué tienen que repetir los gobernantes? ¿Por qué tienen que ser los mismos siempre? Porque a eso se llama oligarquía. Cuando el hombre llega al poder, muchas gracias hermano, cuando el hombre llega al poder se le complica abandonarlo. Y dice, no, de aquí soy, esto es lo mío. Y no es que esté mal, las cosas buenas deben continuar, pero las cosas que no están bien ya no deben continuar. Y a veces el problema es la sabiduría del pueblo no la tiene para darse cuenta que no debe continuar. Por eso el hombre se está autogobernando para seguir imponiendo su voluntad. Nadie quiere el gobierno de Dios, nadie quiere que Dios mande. Nadie quiso el sistema de Dios. ¿Y sabe cuál es el sistema de Dios? El sistema de Dios ni siquiera es demócrata. El sistema de Dios es teocrático. Teos Dios, kratos gobierno. En el sistema de Dios manda Él. Él es soberano Dios. Y todas las cosas, primero por Él fueron hechas y segundo, por Él subsisten y para Él. Y ni las hojas de los árboles se mueven si no es su voluntad, porque Él es soberano Dios, el que gobierna sobre toda su creación. ¿Están aquí? Sobre toda su creación. Pero como el hombre no quiere, entonces no se quiere sujetar. Yo hoy les voy a hablar sobre el sistema de gobierno de Dios. Ese es el tema de hoy. Tal vez a algunos de ustedes les cuesta trabajo someterse al sistema de Dios, pero quiero comenzar separando los sistemas de gobierno. Primero, el gobierno humano. Yo no te estoy diciendo que te pongas en contra o que estés siempre criticando a los gobiernos. No. El apóstol dice, puestos por Dios son. Entonces el texto habla de una autoridad, pero está hablando de una autoridad civil, no de una autoridad divina. Dice, no hay, en otras palabras, no hay excepción. No puede usted decir unos sí o otros no. Dice, el texto dice enfáticamente, no hay autoridad sin la aprobación de Dios. Oye, pero es que está gobernando ese que es un ladrón, que es malo. Permítame usted. Usted como un hombre y una mujer de Dios, como una mujer de Dios y un hombre de Dios, una persona bíblica, debe comprender que ese que está gobernando, independientemente que diste o no tu voto por él o por ella, está ahí porque Dios lo permitió, porque Dios así lo quiso, porque Él es soberano Dios. Y esto no quiere decir que a todos le debamos el mismo nivel de obediencia, porque si el gobierno está estableciendo algo que va en contra de los principios de Dios, no es que usted los tenga que obedecer ciegamente. Es que hay buenos gobiernos y hay malos gobiernos, pero al final de cuentas ambos fueron puestos o permitidos por Dios. ¿Qué debe ser la postura de la iglesia entonces referente a los malos gobiernos? Te voy a dar un repaso rápido. Por ejemplo, el gobierno está emitiendo leyes contrarias a la ley de Dios. Se está emitiendo leyes de los matrimonios igualitarios
¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra? Que Dios hizo hombre y mujer. Aunque el gobierno lo estableció, se votó, fue aprobada la ley y ya está ahí la ley, eso no significa que ahora nosotros como iglesia la tengamos que aceptar. Ahí está. Con un propósito Dios está permitiendo esto. Estamos viviendo ya tiempos finales. La Biblia dice que la maldad se iba a multiplicar. La iglesia no debe espantarse ni levantarse en arma. La iglesia debe manifestar su posición, su postura. Pero se aprobó la ley. Está bien, no estoy de acuerdo, pero así Dios lo permitió. Por ejemplo, la ley al aborto. La postura de la iglesia es no al aborto. Nosotros promovemos la vida y promovemos la familia. No estamos de acuerdo con eso, y se lo digo para que no vaya a ser que usted en algún momento caiga en un error. No a la ley o a la ley no binaria. ¿Cuál es la ley no binaria? Rechazamos absolutamente cualquier nombramiento o creación de un tercer género. Mujer y hombre los hizo Dios. Que las personas se sientan diferentes, que las mujeres se sientan hombres o los hombres mujeres, o de plano ni hombre ni mujer, y que te consideres no binario, es una cosa, pero no es lo que la ley de Dios dice. En el caso de la adopción de niños en parejas del mismo sexo, Dios no aprueba eso, pero aún la misma sociedad y las estadísticas dicen que la mayoría o un porcentaje grande de estos niños que son adoptados por parejas del mismo sexo sufren durante su niñez cualquier tipo de abuso sexual o maltratos físicos o psicológicos. En el caso de la distribución de los libros gratuitos, los nuevos libros gratuitos que se están distribuyendo por todo el país, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia? Bueno, estar totalmente en desacuerdo, porque dañan la buena moral, porque dañan las buenas costumbres y porque son herramientas utilizadas por el enemigo para promover la ideología lésbico-gay. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en eso. Pero el gobierno la está distribuyendo porque escrito está. Y siempre cuando un padre me dice, o cuando alguien quiere entrar en controversia referente a este tema, de hecho me entrevistaron de la XCBA hace unos meses atrás sobre este tema, y yo le dije, la iglesia más que preocupada, porque ninguno de nosotros estamos ahí en los congresos votando en contra. No, la iglesia no ha podido entrar ahí. Quisiéramos que los hijos de Dios ocuparan esos puestos, pero quienes están votando son personas sin temor de Dios. Pero lo que sí puede hacer usted, amado y amada, con su hijo, con sus hijos, con su familia, es lo que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Si no sabemos legislar, no sabemos de leyes, pero sí sabemos de la palabra de Dios. Y dice la palabra: si tú instruyes a tu hijo, cuando tu hijo vaya y se enfrente al mundo, él no se va a olvidar de lo que ya tú le enseñaste. Yo no voy a meter a mi hijo en una burbuja, porque va a llegar un momento en el que yo no voy a poder siempre estar vigilando a mi hijo. Tus hijos van a crecer, van a tomar decisiones, se van a volver cada vez más independientes. Pero si hizo usted bien su trabajo, no se preocupe, que si lo instruyes en los caminos del Señor, aunque fuere viejo, él va a decir: yo recuerdo que mi madre a mí me enseñó esto, yo recuerdo los principios que aprendí en mi casa. Y siempre volverán a los caminos. ¿Cuántos dicen amén a eso? También otra ley que se está promoviendo es la ley de terapias de conversión. Nos oponemos totalmente como iglesia también a esto, porque es una ley que prohíbe que padres de familia, maestros, pastores, psicólogos, o quienes tienen en algún momento algún contacto con quienes tienen problemas, o quienes se dedican a las terapias, a un terapeuta, estemos impedidos de corregir a un niño o a un joven que tenga alguna conducta distinta a la de su sexo y que vaya en contra de la moral. Entonces imagínense que yo
detectara a alguien de la congregación, a uno de sus hijos o a alguien de la congregación que tuviera una tendencia sexual distinta a la que tiene, y yo voy y le digo: hijo, hija, eso no está bien, porque la Biblia enseña esto. Ahora con esta ley puedo ser multado, y si se logra más adelante que la iniciativa se haga de manera más estricta, hasta puedo ir a la cárcel. ¿Qué está pasando entonces? Que los gobiernos o los gobernantes no están involucrando a Dios. Quieren gobernar a su manera, a su forma, bajo sus ideas. Así que todo gobierno que se opone a la autoridad de Dios, simple y sencillamente va a dirigir al pueblo, a la nación, a la decadencia. Por eso el mensaje de esta mañana es el sistema de gobierno de Dios. Y ese es el sistema que te debe gobernar a ti. Te voy a dar 3 principios del sistema de Dios. Y si usted no vive bajo estos 3 principios, usted es ingobernable. Hace lo que quiere. Usted en su vida espiritual nadie le corrige, nadie le gobierna a usted. En su vida espiritual va y viene y hace lo que quiere. Así que autoevalúese esta mañana y pregúntese si vive bajo el sistema de Dios, o vive bajo el sistema del mundo, o vive bajo su propio sistema. Principio número 1. Voy a hacer examen. Principio número 1. El sistema de Dios habla de una autoridad. Todos nosotros asumimos que Dios es nuestra autoridad. Pero ahorita vamos a ver si es cierto. El primer principio del sistema de Dios es vivir bajo su autoridad. Solo que la mayoría no comprende esto. No porque sea complejo, sino por nuestra naturaleza. Vamos a hablar sobre eso. En el capítulo 11 de San Marcos, en los versículos del 27 al 33, Jesús estaba caminando, predicando, enseñando, y fue cuestionado por su autoridad. Y le dijeron: ¿y tú con qué autoridad haces todas estas cosas? Los principales sacerdotes vinieron a él y le dijeron: tú, Jesús, ¿quién te ha dado autoridad? ¿Con qué autoridad vienes y predicas? ¿Con qué autoridad vienes y corriges? ¿Con qué autoridad haces milagros? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa facultad? ¿Quién te mandó? Entonces, autoridad, iglesia, autoridad significa persona que tiene facultad para mandar o gobernar. No cualquiera tiene autoridad. No cualquiera puede mandar. No cualquiera puede gobernar. Porque quien tiene autoridad es alguien que fue facultado. Una iglesia que vive sin autoridad espiritual, una iglesia que vive sin autoridad bíblica, imagínense que usted predicara y creyera lo que se le antoja. Pero por eso está la Biblia, que es nuestra autoridad espiritual, bíblica. Y usted dice: a ver, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? Porque autoridad debe ser lo primero en quien vive bajo el sistema de gobierno de Dios. ¿Sabe por qué la mayoría de los ministerios se echan a perder? Llámese pastor, llámese evangelista, llámese profeta, llámese encargado de niños. ¿Sabe por qué la mayoría se echa a perder? Porque no le gusta vivir bajo autoridad. No me gusta que me digan qué hacer. No quiero que me digan cómo hacer las cosas, porque yo soy capaz. Pero uno de los principios del sistema de gobierno de Dios es vivir bajo autoridad. La definición etimológica de autoridad en la Biblia tiene que ver con una persona que tiene el poder conferido, es decir, no es propio, es conferido. Una persona que tiene el poder, o que se le otorgó el poder para realizar una función. ¿Por qué dice la Biblia que la cabeza de la casa somos nosotros los hombres? Diga usted conmigo: así es. Diga, ¿verdad?
así, ya lo viste, vieja. Es que lo viste que la Biblia dice que yo mando. No. Usted tiene una autoridad conferida por Dios. Capítulo 5, versículo 25, Efesios dice: así como la iglesia tiene una cabeza que es Cristo, también la familia tiene una cabeza que es el esposo. Pero usted tiene autoridad no porque usted sea el que manda, sino que a usted le conferieron un poder, una responsabilidad. Y el primero, amado hermano, que debe pararse en la brecha para dirigir su casa a los pies de Dios, es usted, no su mujer. Algunos en vez de decir amén tragaron saliva, ¿verdad? Y usted entonces dice: ay, pero yo mando. Sí, pero manda solo para lo que quieres mandar. Pero lo primero en donde debería usted ser responsable, porque le han conferido autoridad, es en la vida espiritual de su familia. Y decir: a ver, hijos, vamos a buscar de Dios. ¿Y por qué? Porque aquí la cabeza de esta familia soy yo. Y voy a ser el primero en dar el ejemplo. Porque la autoridad es un poder que se te otorgó, no es tuyo. A ver, Jesús, ¿quién te ha dado autoridad? Cuando Cristo Jesús fue bautizado, de inmediato cuando emergió de las aguas, allá en el cielo se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Toda autoridad te es dada a ti, Hijo amado. El Padre le dio autoridad. Entonces, amado, espiritualmente hablando, el sistema de Dios, si nos podemos sujetar a las autoridades puestas por el hombre. Y usted dice: no, pues ahí va el presidente. Espiritualmente hablando, usted tiene que aprender a discernir en el espíritu que la autoridad es un principio importantísimo para que Dios bendiga tu vida espiritual. Debe estar usted en una congregación, debe tener usted un pastor, debe usted estar sujeto a lo que la iglesia enseña, porque es un principio de autoridad. Oiga, pero ¿por qué me tengo que sujetar yo al hermano Lichito? Al hermano Lichito, si yo le di clase al hermano Lichito, ¿verdad? No, si el hermano Lichito, si yo lo cargué, ¿qué me puedo sujetar yo a ese chamaco? Ese chamaco yo lo miraba aquí en la iglesia y andaba corriendo, así como los niños que los regañó. Ahí también él caminaba y corría y todo, ¿no? ¿Cómo le voy a tener autoridad? Algunas hermanas me cargaron y ahora me ven aquí y dicen: no. Dice la palabra, primero que son puestos por Dios, pero hablando en lo espiritual, es el Espíritu Santo que da una autoridad a los hombres de Dios. Por eso cuando los discípulos, después que Cristo Jesús asciende, Cristo no los manda a predicar, no les dice vayan y prediquen, sino dice: esperen, porque les enviaré al Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces sí, me seréis, dice el siguiente versículo, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién te da autoridad en tu ministerio? ¿Quién te da autoridad en la iglesia? ¿Quién te da? El Espíritu Santo te da poder y te da autoridad. Por eso hay quienes les cuesta predicar, tienen la capacidad, tienen la sabiduría, pero les cuesta predicar porque tienen el conocimiento, pero no tienen la autoridad. Cuando Pablo fue enviado como misionero, cuando Bernabé fue enviado como misionero, dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, versículo 1 y 2, que fue el Espíritu Santo, no fueron los hombres, fue el Espíritu Santo quien los eligió para ser enviados. ¿Está conmigo? Digo un amén. La iglesia tiene autoridad. El cuerpo de Cristo tiene autoridad. Porque también hay una autoridad satánica, un poder satánico operando y obrando en el mundo. Pero la iglesia es un poder, es una autoridad. La Biblia dice en San Mateo 16, versículo 18, que cuando Cristo edificó la iglesia, dijo: edificaré la iglesia y ni aún las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Porque a la iglesia
a que somos tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué a la iglesia? San Mateo 16, 18. A la iglesia les daré las llaves de mi reino, dice Dios. ¿Qué nos está dando Dios? Las llaves de su reino. Eso es algo poderoso. Les daré, qué lástima que no está la proyección, pero usted abra su Biblia. Las llaves, San Mateo 16, 18, del reino de los cielos, para que todo lo que usted atare en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que usted desatare en la tierra también sea desatado en los cielos. ¿Y qué es eso, pastor? Le explico. Cuando hay una autoridad, la autoridad es la que manda. Y cuando una autoridad da una orden, se tiene que obedecer. ¿Ok? Y dice la palabra que Cristo a la iglesia, que somos todos, nos dio las llaves de su reino, para que todo lo que usted aquí en la tierra atare, se ate también en el cielo. Y todo lo que usted aquí en la tierra desatare, también se desate en el cielo. Por eso Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso Cristo dijo: en mi nombre harán milagros. Por eso Cristo dijo: en mi nombre. Te pregunto, ¿tienes autoridad, iglesia? Ustedes no están conmigo en el mensaje. ¿Tienen autoridad, iglesia? ¿Seguros? No. Y cuando alguien se enferma, usted dice: espérame, la Biblia a mí me enseña que yo vivo bajo un sistema de gobierno de Dios, y que Él me ha dado las llaves, que Él me ha dado autoridad. Y esa autoridad dice que todo lo que yo desatare o atare desde la tierra, allá en el cielo se va a atar o a desatar. Y yo digo: en el nombre de Jesús declaro sanidad para mi cuerpo. En el nombre de Jesús declaro que mi vida va a ser bendecida. Usted no lo está entendiendo todavía, porque el que lo entiende dice: abro mi boca y declaro autoridad. Por acá no lo están entendiendo. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Acá tampoco lo están entendiendo. Autoridad. ¿Y sabe por qué no lo pueden decir muchos? Porque no la tienen. Sistema de gobierno de Dios. El que no tiene autoridad va: diablo, hazme el paro, ¿no? Ya déjame en paz, ¿no? Satanás, ya no te metas con mi familia, ¿verdad? Vamos a hablar al pastor porque él sí tiene autoridad. Diga amén o diga aucho, pero diga algo: ¿está conmigo o no está conmigo? Pero el que tiene autoridad dice: el Señor te reprenda, diablo mentiroso, estás vencido. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Por eso dije que todo mundo comprende los principios, pero no todo mundo vive en ellos. Y me doy cuenta porque cuando yo estoy hablando de esto, algunos están: ¿en serio? Pero el que se da cuenta dice: aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hay autoridad en Cristo Jesús, y Él me ha dado también esa autoridad. Me ha dado las llaves de su reino. Sistema de gobierno de Dios. Entonces Jesús, ¿quién te ha dado autoridad? Mi Padre Celestial. Él me otorgó esa autoridad. Amada iglesia, la clave de tu vida cristiana exitosa es vivir bajo autoridad. Por eso muchos no tienen autoridad, porque les cuesta vivir bajo autoridad. Mira, vamos a hacer esto. Ya camina, si yo digo que no. Bueno, pues no pasa nada. Y después tú quieres que el otro que está bajo de ti te obedezca, como la esposa que no le hace caso al marido, y después quiere que los hijos le hagan caso. Y el hijo dice: pero si tú tampoco le haces caso a mi papá. O en el caso de los hijos, que quieren que Dios los bendiga, cuando hay un mandamiento con promesa, dice: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres. ¿Para qué?
para que te vaya bien y seas de larga vida. No quieras vivir bajo autoridad de tus padres y luego no te preguntes por qué te va mal. Sistema de gobierno de Dios. La clave de una vida cristiana es vivir bajo autoridad. Por eso Jesús dijo: te voy a dar las llaves, pero no todos van a poder abrir. La va a poder abrir quien entiende este principio de mi reino: someterse a toda autoridad. El diablo no quiere que usted esté bajo autoridad. El diablo no quiere que usted sea regido en su vida cristiana con autoridad. El diablo quiere que usted haga lo que quiere. La iglesia de hoy en día, ese es su problema. No quieren vivir bajo autoridad. No le vayas a llamar la atención a un hermano, porque si algo no le pareció, hay muchas iglesias para asistir. Porque el problema de la iglesia hoy en día es la falta de autoridad espiritual. Muchas iglesias han perdido autoridad porque han permitido el pecado. Y nosotros no vivimos bajo una autoridad de hombres, sino bajo una autoridad de Dios. Entonces mire usted esto: ¿por qué nos cuesta trabajo a nosotros entender la autoridad? ¿Lo quiere saber? Primero, porque la Biblia no habla de un país. La Biblia no habla de un estado. La Biblia no habla de un municipio. La Biblia habla de un reino. De un reino. Y todos estamos acostumbrados a vivir bajo autoridad humana y no bajo autoridad de Dios. La Biblia habla de un reino. La Biblia habla de un rey. Y ese es un concepto que usted y yo no sabemos, porque nunca hemos vivido bajo una monarquía. Hemos vivido siempre bajo un régimen democrático. Por eso es algo difícil de entender, porque a ti nunca te mandan. Y quienes están puestos ahí, tú dices: yo lo puse, son mis impuestos, él trabaja para mí. Y no es que esté mal, pero la Biblia no habla de un presidente, ni de un gobernador, ni de un diputado. La Biblia habla de un rey. Y un rey no es un gobernador, un rey no es un líder, un rey no es un presidente, un rey es un rey. Y el rey merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, toda la sujeción. Él tiene toda la autoridad. Y la iglesia lo ha entendido, por eso dice: no, el Señor es mi rey, mi todo. Hermano, vamos a hacer esto. No, hermano. ¿Y no que el Señor es tu rey? Sí, pero hermano, porque no entendemos esto, porque nunca hemos vivido bajo la autoridad de un rey. Nacimos en un país democrático y así queremos estar, así queremos. Vamos a la iglesia, queremos que se vote, queremos que escuchen nuestra opinión, queremos que levantar la mano a cada rato para cuestionar las órdenes, queremos a cada rato levantar la mano para decir: es que yo pienso de otra manera. Por eso existen muchas religiones, por eso existen muchas formas de predicar, porque no todos están dispuestos a sujetarse. Pero la Biblia dice que este rey se hizo carne. Cuando Cristo nació aquí en la tierra, iglesia, dice la palabra en el capítulo 2, si no me equivoco, de San Lucas, y profetizado por Isaías en el capítulo 9, que lleva su nombre, que cuando los pastores estaban ahí en el campo pastoreando, los ángeles del cielo bajaron y le dijeron: ¡hey! ¿Qué hacen aquí? ¿A poco no saben que hoy os ha nacido un rey para esta tierra? ¿Acaso no lo sabes? Decía Isaías que el rey vendrá a esta tierra. Y Cristo Jesús vino. Jesús es el rey de reyes y Señor de señores. Cuando usted dijo: Cristo Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, usted está asumiendo que es su rey, está asumiendo que está bajo su autoridad, está asumiendo que Él manda en su vida, está asumiendo que no hay otro que gobierne su vida más que Él. Pero a veces no lo entendemos, porque creemos que todo es democrático. Inclusive tratamos de negociar con Dios. Pero el rey es distinto a un presidente. El presidente necesita un gabinete. Una vez cometí un error en esta iglesia. Era el nuevo pastor, estoy hablando del 2013,
Y uno de los consejos que me dio nuestro pastor, mi pastor, fue: hay cosas que no puedes llevarlo a votación. Y recuerdo que había una directiva de siervas y unas hermanas querían congreso, otras querían campaña, otras no querían nada. Y se me ocurre llevarlo a votación. Y digo, a veces quedan todas las siervas. A ver, hermanas, aquí hay un dilema. ¿Qué quieren? ¿Congreso? ¿Quieren campaña? ¿O no quieren nada? Y que todas votaron que nada. Y dije yo, pero hermana, ¿cómo que nada? Ya votamos, pastor. Se calla, usted se calla. Y a veces pensamos que así es con Dios. Pero no, el rey es absoluto. El presidente no, el presidente necesita aprobación. El rey no, el rey es absoluto. El rey, amado, no le pide consejo a nadie. El rey es una autoridad. La Biblia enseña en 1 Corintios 2:16: ¿quién puede aconsejar a Dios si Él es el que instruye y Él es toda sabiduría? ¿O acaso usted le va a decir a Dios: a ver, Dios, oye, estás mal ahí, en eso que tú estás diciendo no me parece? Cuando usted escucha un mensaje, cuando usted lee la Biblia y encuentra algo que no le parece, usted no puede refutar, porque eso que está ahí es la palabra de Dios, y quien la escribió es quien tiene la autoridad sobre toda su creación. Cuando un rey habla, su palabra es la ley. Cuando un rey dice algo, hay que obedecerlo. Aquí es donde las cosas no cuadran con algunos cristianos. Solo aceptan la vida cristiana en base a lo que les conviene. Pero cuando algo ya no les conviene, parece ser que se torna difícil. Así que Jesús dice: lo que mi palabra es, no lo cuestionas. Si la Biblia dice que fornicar es pecado, es pecado. Pero aunque nos amemos, es pecado. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado, sí. Pero eso es un amor. ¿Por qué nos prohíben? ¿A dónde está si Dios es amor? La Biblia dice que es pecado, por lo tanto, es pecado. Aunque no lo quiera aceptar la gente. La Biblia dice que el homosexualismo es una abominación a Jehová. Y eso no se puede discutir. Aunque podemos orar por ellos, aunque podemos pedirle a Dios que los salve, sí, pero no lo puedo aceptar. Porque vivir bajo autoridad significa aceptar lo que el rey dice. Ahora te pregunto de nuevo: ¿vives bajo autoridad, sí o no? ¿Seguros? Josué lo sabía. Después que conquistaron todo el reino, Josué llegó al límite. Dios le dijo: reparte las tierras. Y el último discurso del gran conquistador Josué fue al pueblo y les dijo, en el capítulo 24, el libro que lleva su nombre, versículo 14 y 15, le dijo: ahora pues teman a Jehová y servid con integridad y en verdad a Dios. Quiten de entre vosotros a sus dioses, con D minúscula, a los cuales en algún tiempo sirvieron sus padres al otro lado del río y de Egipto. Y ahora les dice: servid. ¿A quién? ¿A quién, iglesia? A Jehová. Pero Josué está diciendo esto con autoridad, porque en el versículo 15 dice: esto yo ya lo decidí. Yo no sé si bien o mal les parece lo que os estoy diciendo. Escogeos hoy a quién quieres servir, bajo qué autoridad quieres vivir. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Yo ya tomé la decisión y a mí nadie me mueve de esa autoridad. Porque mi esposa y yo y mi esposa hemos decidido sujetarnos a Dios. Así que nuestros hijos, Luisito, Caris, se van a sujetar a Dios también. El día que ustedes salgan de mi casa, harán lo que quieran, pero mientras en mi casa vivan, van a vivir bajo una autoridad, porque en mi casa vive y reina Jesucristo. Vive y reina el Rey, que es Jesús. Satanás un día quiso tentar a Jesús, al Rey de Reyes. Lo quiso tentar, en San Lucas 4:8. Y le dijo: oye Jesús, mira, si tú me adoras, si tú te rindes a mis pies, te voy a dar todos los reinos. Y Cristo le dice: Satanás, lárgate aquí. La Biblia dice: vete de aquí.
Pero el tabasqueño dice: lárgate de aquí. Pero mira, amada iglesia, la autoridad, Satanás lo sabía. Le estaba diciendo: adórame. Y Jesús le dice: mira, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El que se va a arrodillar es tú. Cuando la iglesia entiende esto, entonces vive bajo el sistema de gobierno de Dios. ¿Qué te puede dar temor, iglesia? Usted tiene que usar la autoridad que Dios le ha dado. Segundo principio, que dije que son 3. Me extendí en me emocioné mucho. El segundo principio del sistema de gobierno de Dios, el primero es vivir bajo autoridad, para tener autoridad. El segundo principio es saber a quién servimos. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirve usted? A Cristo. Cuando usted sabe que es a Cristo al que sirve, todo lo hace con amor, porque lo hace como para el Señor, sabiendo que de Él vendrá la recompensa. No es así como con un presidente, ¿verdad? Al presidente se le acercan y le sirven por conveniencia. Y hay un dicho que dice que ya cuando está saliendo el gobierno ya ni los respetan. Y se va el presidente y viene el nuevo y ese mismo: ¿cómo está, jefecito? Y todo el mundo, porque son los nuevos. Pero en este caso no. Al rey usted no le puede servir por conveniencia. Es más, al rey no puede usted estar en desacuerdo con él. Él es el rey. Usted le sirve. Y le sirve porque sabe que es el rey. Aquí no es una democracia. Aquí no es si quieres cooperar. Aquí es porque usted entiende que el reino de Dios tiene que ver con un rey y nosotros somos súbditos de ese rey. Y entonces sabemos que al que servimos es a Dios. Y cuando alguien te diga: oye, queremos hacer esto, ¿te gustaría servir en la iglesia, en este ministerio? No lo voy a pensar, no sé si tenga yo tiempo. Usted no comprende el sistema de gobierno de Dios. Por eso mucha gente vive estancada en el asunto. Estancada en el asunto. ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia? Espero que no me diga porque no tenía nada que hacer. Pero algunos dicen: ya voy a ir a la iglesia porque ya tiene rato que no voy. Esa persona no entiende lo que es el sistema de gobierno de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, dice el Salmo 100, viene y entra por las puertas del templo, dice, con acción de gracia. Y usted viene y dice: Señor, gracias, mi rey. Viene y dice: arrodillado, arrodillémonos, levantemos nuestra voz y adorémosle. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Usted viene y dice: Señor, gracias porque esta semana me has bendecido. Gracias porque esta semana me has cubierto. Gracias, Señor, porque tú has estado conmigo en todo tiempo y en todo lugar. Y hoy vengo aquí, mi rey, vengo con acción de gracia a adorarte, a exaltarte, Señor. El que no entiende este sistema dice: hoy no voy a ir. Hoy no voy a ir porque hoy juega el América. Hoy no voy a ir porque hoy hay carreras. Cuando el problema tuyo es el sistema, usted no le teme al rey. Pero déjeme decirle que un cristiano comprometido con Dios y que vive bajo autoridad y que entiende que aquí al que sirves es a Dios, no discute. No discute. Un cristiano que vive bajo el sistema de Dios, bajo el sistema del reino de Dios, está dispuesto a vivir bajo autoridad. Y usted dice: voy a la iglesia porque la Biblia dice: no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Y yo no soy de esos, porque yo estoy bajo la autoridad de un rey. Dígame, por favor. Cuando usted vive bajo esa autoridad, porque sabe que es al que sirve es a Dios, entonces usted dice: yo no tengo que entender muchas cosas. Si la Biblia dice que es así, si lo dice la Biblia, es para mí. Tercero, usted dice: ofrendo por amor, diezmo por obediencia, porque así lo dice la Biblia, porque vivo bajo autoridad. Y por último, yo sé que hay muchos que dijeron amén, pero por último, quien no pueda vivir bajo el sistema de gobierno de Dios, ¿qué crees? No puede aspirar el reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Quieres el cielo, pero no estás dispuesto a sujetarte
al gobierno de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: ¿cuál es el sistema de gobierno de tu vida? Y a algunos les cuesta porque creen que la iglesia es una democracia. Por eso es que la gente no quiere seguir a Jesús. Y Jesús dijo: el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Porque la Biblia habla de un rey, y ese es el mejor sistema que usted debe comprender. Y el último, porque nos tenemos que ir a votar todos hoy. Ya nuestro pastor votó, yo no, pero al rato voy a... usted también, felicidades. Vamos a cerrar el tema. El sistema de gobierno de Dios tiene 3 principios. Dijimos, el primero es el principio de autoridad, vivir bajo autoridad. Y la autoridad no se discute, se obedece. Segundo principio, saber a quién servimos. Si usted sirve a Dios, hermano, van a haber cosas que humanamente pueden ser injustas, que quizás no las comprenda, pero es a Dios al que sirve, es a Dios al que obedece, y es Dios el que te da la recompensa, dice Colosenses 2:3. Tercer y último principio: el sistema de gobierno de Dios habla de un principio que es el testimonio, saber a quién representamos. Y esta parte es importante. Cuando usted viene a Cristo, la Biblia dice que tu mentalidad es cambiada. Dice que tú pensabas de una manera, pero cuando vienes a Cristo empiezas a pensar de otra manera. Por lo tanto, de manera categórica la Biblia dice que usted ya no es ciudadano de esta tierra, sino ahora ciudadano del reino. Porque la Biblia dice que tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Y la Biblia también dice que el que no halle su nombre inscrito en el libro de la vida no va a poder entrar al reino. Así que cuando usted viene a los pies de Cristo, se vuelve ciudadano del reino de los cielos. Y la iglesia, que es el cuerpo, está esperando que venga Cristo por nosotros, que Él es nuestra autoridad y nuestro gobierno. Mientras Cristo no venga, entonces ¿qué hace la iglesia en esta tierra? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dejado en esta tierra? Dice: mientras usted esté aquí, debe ser luz y debe ser sal, debe ir y hacer discípulos. La Biblia entonces dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, dice que usted ahora se convierte en un embajador de Cristo. Mire cómo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Cristo. ¿Y qué es un embajador? Es una persona que representa un gobierno. Por eso es que el testimonio de la iglesia es sumamente importante. Hay gente que me dice: no tiene nada de malo que yo esté ahí en medio de todos los bebetragos. No, no tiene nada de malo, pero ya no es tu función. Ya no eres de ahí. Ya no tienes nada que hacer ahí. Pero sí puedo estar. Yo he estado ahí. Pero estoy para hacer luz. En el mensaje del domingo pasado decíamos: para que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. Testimonio, embajadores, representantes de Cristo en la tierra. Que el mundo te vea y diga: caramba, este hombre es diferente. Esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque ni siquiera es de este lugar. Es embajador del reino de los cielos. Cuando usted hace algo, lo hace para Cristo, pero también lo hace en el nombre de Cristo. Y usted y yo, cuando hacemos algo para el reino, somos colaboradores del reino de Dios aquí en la tierra. Una vez fui a Guyana, a la Guyana inglesa, que está pegada con Venezuela y con Brasil. Y resulta que cuando el avión aterriza, hermanos, se rompe el puente que iba yo a entrar a Johnston, que era la capital de Guyana. Se rompe el puente y me dicen en el aeropuerto: usted no puede ir a su hotel porque se rompió el puente y tiene que esperar hasta mañana que cruce en una embarcación. Le digo: ¿y ahora qué hago? Y me dicen en el aeropuerto: porque no se dirige a la embajada de México. Y mire qué cosa, qué experiencia tan hermosa viví. Del aeropuerto me llevaron a la embajada de México. Y cuando entré, le llamaron obviamente al embajador. Y cuando entré,
al abrir la puerta de la embajada me dice el embajador: ¿quiere usted comer algo? Le digo: ¿qué me recomienda? Señor, ¿está usted en México? No. O sea que si quiero taco hay tacos. ¡Claro! Si quiero torta, todo. Tenemos un chef mexicano aquí. Digo, amigo, oh. Sí, amados, de veras. Y qué experiencia tan hermosa. Y yo entré y me dice: esta es su nación, no se siente usted ajeno. Está en la embajada de México. No es México, pero aquí es como si fuera México. ¿Sabía usted que lo más cercano al cielo es la iglesia? Y lo más cercano a un ángel eres tú. Cada iglesia es una embajada del reino de Dios, y cada uno de nosotros somos servidores del Rey de Reyes y Señor de los señores. La gente te ve a ti y quiere ver a Cristo. Por eso es que el ministerio de alabanza, cuando toca, tiene que recordar que está representando a Cristo. Hacerlo con excelencia. La sugieres, el staff, los diáconos, los líderes de la iglesia: bienvenido, pase usted, véngase por acá, venga, le acomodo. Algunos dicen: apúrese, hermano, que ya está tarde el culto, apúrele. Algunos hermanos: hermano, por favor, acomódese por aquí. Hermano, no haga esto. ¿Usted y cuántos más? Mire, hermano, sí pasa. Es que el pastor dijo que aquí todos se van a sentar acá. A ver, que me lo venga a decir el pastor. Y de repente nos damos cuenta que sabemos los principios, pero más bien nos cuesta mucho aplicarlos. El pastor es una autoridad, no porque sea superior a usted, simplemente porque Dios lo puso ahí, porque es la persona que está representando la autoridad en la iglesia, porque es la persona, diría Apocalipsis, el ángel que Jehová ha puesto en esa iglesia. Y así como va a dar cuentas por lo bueno, también va a dar cuenta por lo malo. Y usted no debe decir: el pastor es esto, el pastor es el otro, porque usted no está viendo al pastor. Usted está sirviendo ¿a quién? A Cristo. Ya voy a terminar porque algunos ya se quieren ir a votar. Mi pregunta es: ¿tienes al Espíritu Santo contigo? Entonces no debes tener problemas para vivir bajo estos tres principios, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Quien se resiste a lo que el Señor ha dado, no se resiste al hombre, se resiste a Dios mismo. Hay gente, por eso, amados, que Dios no le asigna, apréndase esto, que Dios no le asigna propósitos en esta tierra, simplemente porque nunca va a aceptar estar bajo autoridad. Cuando usted se sujeta y dice: Señor, lo acepto, ya entendí que es a ti al que me tengo que doblegar, entonces Dios te asigna y te dice: este es tu propósito en la tierra, hija. Este es tu propósito en la tierra, hijo. Ya entendiste que lo que yo te he dado aquí, a lo mejor usted es abogado, ingeniero, doctores hay por allá, lo que usted sea, profesionista, carpintero, Dios se lo dio. Maestros, porque tiene un propósito contigo. Pero mientras tú no aceptes su sistema de gobierno en tu vida, no vas a entender por qué Dios te permitió ser lo que eres. Yo soy licenciado en ciencia política. Dice mi padre: es agua y aceite lo que tú escogiste como profesión con el ministerio que Dios te llamó. Soy ministro, pastor por llamamiento, politólogo por profesión. Algunos dicen: ve, el pastor, ¿dónde anda en la política? Porque esa es mi profesión y ese es mi trabajo. Pero es importante que usted entienda: usted es maestra, usted es ingeniero, licenciado, maestros, médicos, pero aquí el que se merece toda la gloria es Dios. Aquí no hay título, ni grandeza, ni posición. Aquí todos somos hijos de Dios. Y yo no voy a revolver las cosas, porque la gente por eso no entiende lo que pasa dentro de la iglesia. Porque cuando vienen a la iglesia dicen: ¿cómo me voy a sujetar? ¿Cómo le voy a hacer caso? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque las cosas de Dios no se cuestionan. Muchos creen que para servir a Dios tienen que dejar su trabajo, y no es así. Usted puede servir a Dios y seguir trabajando. Usted va a encontrar un propósito de parte de Dios en su vida, y sabrá que allá donde Dios le ha puesto tiene un plan para ti también. Muchos creen que servir a Dios es venir y ser pastor, evangelista, doctor. No.
A veces servir a Dios es que allá donde Dios te está poniendo, de la manera en la que tú estás siendo usado allá, también usted está siendo parte del reino de Dios. Lo que usted haga para el reino, amados, lo hace para Dios. Por eso, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te apruebe? ¿Quieres que Dios te bendiga? Ahí están los 3 principios. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.